Compró una camioneta oxidada y todo el pueblo se rió de él. Pero lo que sucedió después y lo que reveló en su interior dejó a la gente sin poder creer lo que veía en sus ojos. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. La carretera que conducía al desguace había sido alguna vez asfalto, pero el tiempo y el calor la habían convertido en una superficie gris y agrietada que parecía más el lecho seco de un río que un pavimento. Las malas hierbas brotaban entre las fisuras, delgadas y tenaces, con sus tallos verde pálido cubiertos de polvo. Más allá de la carretera, la zona industrial de la ciudad se extendía en una línea baja y desigual de almacenes, tanques de almacenamiento y vías férreas olvidadas. En algún lugar a lo lejos, una autopista zumbaba sin cesar, un recordatorio constante de que la vida seguía adelante más allá de este lugar donde las cosas quedaban atrás. El desguace en sí mismo se alzaba como una herida abierta en el paisaje. Montañas de metal retorcido se elevaban contra el cielo, pilas de coches aplastados en cubos compactos, sus antiguos colores reducidos a marrones oxidados y rojos apagados. Chasis doblados, parabrisas destrozados y puertas rotas se amontonaban sin orden, como si la gravedad hubiera decidido por sí sola dónde descansaría cada pieza. El aire olía a aceite quemado, goma vieja y acero calentado por el sol. Cada pocos segundos, el chirrido metálico de un soplete cortador rompía el silencio, seguido del pesado golpe del acero al caer sobre el acero. El sonido resonaba en todo el desguace, hueco y definitivo, como la puntuación al final de innumerables vidas olvidadas. Aquí era donde las máquinas venían a morir, y con ellas fragmentos de la historia humana. Una pegatina descolorida se aferraba a un maletero aplastado, aún declarando lealtad a un equipo deportivo que ya no existía. Un juguete de plástico para niños estaba encajado debajo de una pila de chatarra, con su color brillante apagado por la suciedad. Las matrículas de diferentes estados yacían esparcidas como hojas caídas. Cada una era un testigo silencioso de kilómetros recorridos, familias que se mudaron, promesas hechas y rotas. El desguace no discriminaba. Se tragaba todo por igual. Elijah caminaba lentamente por el estrecho camino entre las pilas, con sus botas crujiendo sobre la grava y los fragmentos de vidrio. Mantenía las manos en los bolsillos, más por costumbre que por calor, y tenía los hombros ligeramente encorvados, como si con los años hubiera aprendido a ocupar el menor espacio posible. Su ropa era sencilla y gastada, elegida por su durabilidad más que por su aspecto. Para cualquiera que lo observara, parecía otro trabajador más, otro hombre con grasa bajo las uñas y cansancio en los ojos. Había venido con un propósito sencillo. Necesitaba piezas, baratas, algo que pudiera permitirse. Su vida se había reducido a cálculos cuidadosos, alquiler, comida, combustible, herramientas. No había lugar para errores, ni margen para sueños. Cada dólar tenía que justificar su existencia. El desguace, con su abundancia de valor desechado, era uno de los pocos lugares donde alguien como él aún podía esperar encontrar una oportunidad entre los desechos. Los trabajadores apenas le prestaron atención al pasar. Estaban acostumbrados a caras como la suya, hombres que venían en busca de algo que no podían permitirse nuevo. Algunos ojos se detuvieron lo suficiente como para evaluarlo y decidir si merecía la pena prestarle atención. Sus expresiones no mostraban hostilidad abierta, solo una indiferencia cansada bordeada de una tranquila superioridad. Ellos pertenecían a ese lugar, él no. Elijah había aprendido hacía mucho tiempo a moverse por espacios como ese sin llamar la atención. Mantenía la mirada fija, el paso pausado y la postura neutra. Aún así, el peso de pasar desapercibido le agobiaba. Siempre lo hacía. Estaba acostumbrado. Pero eso no significaba que dejara de dolerle. A medida que se adentraba en el patio, las pilas se hacían más altas y caóticas. Había vehículos enteros volcados, puertas arrancadas, motores expuestos como cofres abiertos. La luz del sol se reflejaba en el cromo roto en destellos intensos, obligándole a entrecerrar los ojos. El sudor se acumulaba en la nuca y el polvo se le pegaba a la piel. El desguace parecía interminable, un laberinto diseñado para borrar la orientación y la intención. Entonces lo vio. Al principio, no parecía diferente de los otros cascos esparcidos por allí. Estaba ligeramente apartado, medio hundido en la tierra. Su enorme estructura estaba lo suficientemente inclinada como para parecer herida
en lugar de descansando. La pintura estaba descolorida y ampollada, antes brillante, pero ahora desconchada y apagada. El óxido se extendía por las juntas como una lenta enfermedad. El parabrisas estaba cubierto de grietas, con un lado completamente destrozado. Los neumáticos estaban desinflados, con la goma seca y agrietada por los años de exposición. Pero, a pesar de todo eso, tenía una presencia que los demás no tenían. Elijah se detuvo sin darse cuenta de que lo había hecho. Sus ojos recorrieron el largo capó, la pesada parrilla, las líneas cuadradas que hablaban de una época en la que las máquinas se fabricaban para durar, no para ser sustituidas. No era algo insignificante. No era un coche para ir al trabajo, ni una furgoneta de reparto. Era un camión de largo recorrido, una bestia de carretera destinada a cruzar estados y estaciones sin quejarse. Algo se le apretó en el pecho. Dio unos pasos más, sintiendo una atracción que no podía explicar. Cuanto más se acercaba, más detalles se revelaban. La parrilla, aunque abollada y doblada, estaba intacta. El chasis, aunque oxidado, no parecía deformado, y había marcas que no encajaban con la narrativa del deterioro aleatorio. Los tornillos estaban colocados de forma demasiado deliberada. Los paneles parecían más gruesos de lo necesario, y las soldaduras estaban demasiado limpias para una máquina que supuestamente había sido abandonada y maltratada. Elijah extendió la mano y la apoyó sobre el metal. Estaba caliente por el sol y áspero bajo su palma. El contacto le provocó una extraña sensación. No era electricidad, ni miedo, sino reconocimiento. Un recuerdo afloró sin ser invitado. Era un niño otra vez, de pie al borde de una parada de camiones por la noche, con el aire cargado de humo de diésel. Los faros atravesaban la oscuridad mientras enormes camiones entraban y salían, con sus motores rugiendo como truenos lejanos. Su padre estaba a su lado, alto y sólido, con una mano apoyada en el hombro de Elijah. Recordaba el sonido del motor, profundo y constante, y la forma en que el camión parecía menos un vehículo y más un ser vivo. Ese recuerdo siempre había sido borroso, suavizado por el tiempo y la pérdida. Pero ahora, de pie frente a esa máquina en ruinas, se agudizó dolorosamente. Elijah dio un paso atrás, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. Observó el camión desde la distancia, tratando de recuperar su sentido de la practicidad. Era ridículo. Solo era chatarra. Un viejo camión abandonado donde debía estar. No había razón para esa reacción. No había lógica detrás de esa atracción, sintió. Una voz detrás de él rompió el momento. Alguien se rió, breve y agudamente, seguido por otra voz que se unió a la primera. Elijah no se giró inmediatamente. Ya sabía lo que iba a ver. Hombres apoyados en el equipo, con los brazos cruzados y caras con expresiones de diversión. Había visto esa mirada antes, dirigida a él en otros lugares, en otros contextos. La mirada que decía, alguien como tú no tiene nada que hacer aquí. Se giró de todos modos. Sus ojos siguieron su mirada hacia el camión, y las risas se hicieron más fuertes. Uno de ellos sacudió la cabeza, con incredulidad grabada en su rostro. Otro escupió al suelo y sonrió con sorna. No necesitaban decir nada. El mensaje era lo suficientemente claro. Elijah sintió que le subía el calor a la cara, pero no respondió. Se quedó allí en silencio, con la mano aún hormigueándole por el contacto con el metal. Su mente barajaba posibilidades y consecuencias. Sabía lo que veían. Un proyecto imposible, un pozo sin fondo financiero, una broma en potencia. Veían a un hombre que se extralimitaba en su posición y les parecía divertido. Lo que no veían era que la camioneta reflejaba su propia vida. Antes fuerte, antes con un propósito, reducida por el tiempo y las circunstancias a algo que los demás descartaban sin pensarlo dos veces. Abandonada a su suerte, no porque no tuviera nada que ofrecer, sino porque nadie creía que valiera la pena el esfuerzo. Elijah exhaló lentamente y tomó una decisión que le pareció temeraria e inevitable. Preguntó por la camioneta. La respuesta llegó rápidamente, acompañada de más risas. El precio que le dieron era apenas superior al valor del metal en sí. Era un insulto disfrazado de generosidad, una forma de decirle que no esperaban que se lo tomara en serio. La transacción fue rápida, casi descuidada, con un papeleo mínimo. El dinero se intercambió sin ceremonias. Para ellos no era nada, solo otra chatarra que abandonaba el patio. Para Elijah, fue como cruzar una línea invisible.
Cuando se cerró el trato, se quedó solo junto al camión y las risas se desvanecieron cuando los trabajadores volvieron a sus tareas. Los ruidos del desguace retomaron su ritmo constante como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Volvió a mirar el camión, lo miró de verdad y se permitió reconocer el miedo que se escondía bajo su determinación. No tenía un plan claro, ni garantía de éxito. Sabía que el coste sería más que dinero. Exigiría tiempo, fuerza, paciencia y una fe en sí mismo que rara vez se le había permitido ejercer. Sin embargo, bajo el miedo había algo más silencioso y más fuerte. La sensación de que esta máquina había estado esperando. Mientras el sol se hundía en el cielo, proyectando largas sombras sobre el desguace, Elijah volvió a poner la mano sobre el camión. El metal comenzaba a enfriarse y en ese enfriamiento sintió una extraña calma. Fuera lo que fuera, se convirtiera en lo que se convirtiera, ya no había vuelta atrás. El lugar donde terminaban las historias acababa de dar a luz a una nueva, aunque nadie más lo creyera todavía. Cuando Elijah regresó al desguace a la mañana siguiente, la decisión que había tomado el día anterior se había asentado en él como un peso. Ya no era una chispa de impulso o rebeldía, era un hecho. La camioneta era suya ahora, y la propiedad conllevaba una responsabilidad que le oprimía el pecho incluso antes de hablar con nadie. A la pálida luz del amanecer, el desguace parecía diferente, menos teatral, menos siniestro, pero más honesto. El óxido era óxido, los daños eran daños. No había forma de ocultar lo que había asumido. Sacar la camioneta del desguace fue la primera lección de humildad. Elijah se quedó de pie junto a ella con las manos en las caderas, mirando los neumáticos desinflados y la forma en que el enorme chasis se aferraba obstinadamente al suelo. Enseguida quedó claro que simplemente remolcarla no era una opción. Las ruedas se resistían a moverse, la dirección estaba bloqueada y años de abandono habían fusionado las piezas de tal manera que desafiaban la fuerza bruta. Caminó lentamente alrededor del camión, inspeccionándolo desde todos los ángulos, midiendo distancias en su cabeza, calculando costos que no podía pagar. Los trabajadores lo observaban desde la distancia. No se apresuraron a ayudarlo. Esperaban, ahora curiosos, no porque creyeran que tendría éxito, sino porque querían ver hasta dónde llegaría antes de que la realidad lo derrumbara. Elijah sentía sus miradas en su espalda mientras hacía llamadas telefónicas, cada una de las cuales terminaba de la misma manera. Demasiado caro, demasiado complicado, no valía la pena. Finalmente, encontró a un hombre dispuesto a ayudarlo por un precio que le dolería, pero no lo destruiría. El acuerdo era informal y frágil, basado más en la terquedad que en la confianza. Cuando la maquinaria finalmente se puso en marcha con un gemido y el camión comenzó a moverse, se sintió como si intentara despertar algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. El metal chilló en protesta, las cadenas traqueteaban, el polvo se elevaba en el aire. Por un momento, el camión se inclinó peligrosamente y el corazón de Elijah se detuvo. Imaginó que se derrumbaba, demostrando que todos tenían razón incluso antes de salir del patio. Pero entonces se estabilizó pesadamente y con renuencia y comenzó a moverse. El viaje fuera del desguace fue lento y humillante. Las cabezas se giraron cuando el convoy pasó lentamente por la valla perimetral. Algunas personas se rieron abiertamente. Otras sacudieron la cabeza con incredulidad. Elijah mantuvo la mirada al frente, la mandíbula apretada y las manos cerradas en puños a los lados. Se dijo a sí mismo que eso era parte del precio. Se dijo que cada paso adelante se sentiría así al principio. Cuando el camión finalmente llegó al lugar que había preparado para él, el alivio duró poco. El espacio era apenas adecuado. Un rincón descuidado de un terreno alquilado, medio sombreado, irregular e implacable. Era la única opción que había podido conseguir sin agotar sus últimos ahorros. Cuando el camión se colocó en su sitio, quedó dolorosamente claro lo enorme que era en realidad. Dominaba el espacio, dejando poco lugar para trabajar cómodamente. Era un gigante entre los desechos, que exigía una atención y unos recursos que él aún no poseía. Una vez que se quedó solo, comenzó el verdadero trabajo. Elijah subió a la cabina por primera vez, con cuidado, como si entrara en una estructura frágil. La puerta crujió ruidosamente, con las bisagras rígidas y quejumbrosas. En el interior, el aire era viciado y pesado, con olor a moho,
tela vieja y combustible seco. Los asientos estaban rotos, con el relleno al descubierto como si fueran heridas. El salpicadero estaba agrietado y los instrumentos cubiertos de polvo. Los cristales rotos brillaban en el suelo, reflejando la luz. Se quedó allí sentado durante mucho tiempo sin moverse. Desde esa posición, el camión parecía menos un objeto y más un cuerpo herido y abandonado. Cada superficie contaba una historia de desgaste y tensión. El volante estaba pulido en algunos lugares por las manos que lo habían agarrado durante innumerables kilómetros. Los pedales estaban desgastados de forma desigual, evidencia de hábitos y rutas repetidas una y otra vez. Estos detalles despertaron algo profundo en Elijah, algo que hizo que la tarea que tenía por delante se sintiera personal en lugar de mecánica. Se obligó a ponerse de pie y comenzar una inspección sistemática. El compartimento del motor estaba peor de lo que esperaba y mejor de lo que temía. Había corrosión por todas partes, pero no era total. Las mangueras estaban agrietadas, las correas se habían degradado y los líquidos se habían derramado o evaporado hacía mucho tiempo. Sin embargo, los componentes principales permanecían intactos. El bloque en sí no mostraba daños catastróficos. Era una esperanza frágil, pero esperanza al fin y al cabo. El sistema eléctrico era una pesadilla. Los cables iban en direcciones que no debían. Algunos estaban empalmados de forma tosca, otros estaban agrupados con demasiada pulcritud para hacer trabajo de fábrica. Era como si diferentes manos con diferentes niveles de habilidad e intención hubieran interferido en el camión a lo largo del tiempo. Elijah frunció el ceño mientras seguía las líneas con la mirada y tomaba notas mentales. No se trataba de un descuido aleatorio. Alguien había alterado esta máquina deliberadamente. El chasis contaba una historia similar. El óxido había corroído la superficie, pero la estructura se mantenía. Había refuerzos en lugares que no coincidían con los diseños estándar, soldados con precisión en lugar de con desesperación. Elijah pasó los dedos por una junta y sintió la suavidad bajo la corrosión. Quienquiera que hubiera hecho esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. A medida que pasaban las horas, la magnitud del proyecto se volvía más intimidante. Las herramientas se desgastaban, los pernos se negaban a moverse, las piezas se desmoronaban en sus manos. Cada pequeña victoria iba seguida de dos nuevos problemas. El sudor empapaba su camisa y le dolían los brazos por el esfuerzo. Aún así, no se detuvo. Esa noche, cuando el agotamiento finalmente lo obligó a dar un paso atrás, las dudas se apoderaron de él. Se sentó en una caja volcada y miró el camión en la penumbra. Las voces que había ignorado en el desguace volvían ahora más fuertes, alimentadas por el cansancio. Era una locura. No tenía el dinero, el espacio, ni la certeza para llevarlo a cabo. Lo sensato sería venderlo pieza por pieza, recuperar lo que pudiera y marcharse antes de que lo arruinara. Fue entonces cuando los recuerdos de su padre resurgieron con más fuerza que antes. Elijah recordaba esperar junto a la ventana cuando era niño, mirando la carretera en busca de unos faros que nunca llegaban. Recordaba la calma forzada de su madre, la forma en que las conversaciones se interrumpían cuando él entraba en la habitación. Recordaba haber oído palabras como «se ha ido», «perdido» y «no preguntes». La versión oficial nunca le había convencido. Era demasiado limpia, demasiado vacía. Hombres como su padre no desaparecían sin dejar nada atrás. Sacó la vieja fotografía del bolsillo y la sostuvo bajo la luz. La imagen estaba desgastada, arrugada por los años de uso. Su padre estaba de pie junto a una camioneta, con una mano apoyada en la puerta, en una postura relajada pero alerta. El camión de la foto no era idéntico al que tenía delante, pero el parecido era lo suficientemente grande como para inquietarlo. Las mismas líneas cuadradas, la misma postura. Elijah volvió a mirar el camión que tenía delante y sintió que la duda se transformaba en otra cosa. Los días siguientes se difuminaron en un ciclo de trabajo y supervivencia. Elijah aceptaba cualquier trabajo extra que encontraba. Las noches eran cortas, las comidas eran sencillas y escasas. Cada dólar se destinaba a herramientas, líquidos o piezas de repuesto recogidas de otros desguaces. El progreso era lento, casi invisible para los demás, pero él podía sentir cómo se acumulaba. Mientras trabajaba, empezó a notar más inconsistencias. Paneles más gruesos de lo necesario, sujetadores que habían sido ocultados en lugar de expuestos, compartimentos que no aparecían en ningún esquema que pudiera encontrar.
Golpeó las paredes de la cabina con los nudillos, escuchando cómo el sonido cambiaba de sólido a hueco y viceversa. Una tarde, cuando el sol se ponía y pintaba el metal con una luz naranja intenso, Elijah retiró una sección del panel interior cerca de la parte trasera de la cabina. Detrás de ella, no encontró aislamiento, sino una segunda capa de acero cuidadosamente colocada. Los bordes estaban sellados de forma limpia, las soldaduras casi invisibles bajo capas de suciedad. Dio un paso atrás, con el corazón latiéndole con fuerza. No era un accidente. No era el resultado de reparaciones amateur o refuerzos aleatorios. Alguien había hecho todo lo posible por ocultar algo dentro de este camión. Darse cuenta de ello le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío. El miedo siguió a la curiosidad. Si el camión ocultaba algo, había una razón para que estuviera tan bien escondido. Esa razón podría no ser benigna. Elijah sopesó cuidadosamente el riesgo. Ya se había comprometido mucho más allá del simple retiro. Marcharse ahora le dejaría con preguntas que nunca le permitirían volver a dormir. A última hora de la noche, bajo una única luz parpadeante, Elijah se quedó de pie en la cabina y se quedó mirando el panel oculto. Sus herramientas yacían esparcidas a su alrededor, el suelo marcado con suciedad, sudor y rastros de esfuerzo. Respiró hondo, tranquilizándose. Fuera lo que fuera este camión, llevara lo que llevara, iba a averiguarlo. La máquina que nadie creía que pudiera salvarse ya había comenzado a revelar que nunca había estado destinada a ser ordinaria. La decisión de continuar ya no parecía una elección después de esa noche. Lo que Elijah había descubierto debajo del panel aún no revelaba su propósito, pero cambió por completo la naturaleza del trabajo. El camión ya no era simplemente una máquina averiada que esperaba su resurrección, era un recipiente de intenciones. Alguien lo había moldeado con cuidado, previsión y secretismo. Y ahora, al tocarlo, Elijah había entrado en una historia que había comenzado mucho antes de que él llegara al desguace. Los días siguientes se caracterizaron por un trabajo desprovisto de romanticismo. No hubo avances dramáticos, ni transformaciones repentinas, solo trabajo. Trabajo sucio, agotador e implacable. Cada mañana comenzaba con el mismo ritual. Elijah llegaba temprano, antes de que el sol hubiera disipado por completo la neblina del aire. El terreno estaba tranquilo entonces, el metal frío bajo sus manos, el mundo aún medio dormido. Aprovechaba esas horas para planificar, pensar y decidir qué parte del camión recibiría su limitada energía ese día. Lo primero era desmontarlo. Los tornillos, congelados por años de corrosión, resistían todos los intentos de extracción. Algunos se rompían, obligándole a taladrarlos con manos temblorosas. Otros se negaban a moverse, burlándose de su esfuerzo hasta que recurría al calor y a la palanca, lo que le dejaba los brazos doloridos y los pulmones llenos de humo acre. El óxido caía como polvo rojo sobre su piel, manchando su ropa y depositándose en cada pliegue. Más de una vez, una herramienta se le resbaló y le cortó. Heridas superficiales que le ardieron brevemente antes de ser ignoradas. Las vendó con esparadrapo y siguió adelante. A medida que los componentes se desmontaban, los clasificaba cuidadosamente, colocándolos en un orden aproximado. Las piezas recuperables se limpiaban y se apartaban. Las irrecuperables se marcaban mentalmente, añadiéndose a una lista cada vez mayor de piezas que tendría que encontrar o fabricar. Cada descubrimiento le obligaba a recalibrar sus expectativas. Lo que había pensado que le llevaría semanas se alargó hasta meses en su mente. Lo que esperaba reparar a bajo coste exigiría ingenio y sacrificio. El trabajo era solitario, más allá de la soledad física. Nadie se detenía a ofrecerle consejos o ánimos. Cuando la gente pasaba, lo hacía rápidamente, y su interés se desvanecía en cuanto veían la magnitud de lo que estaba intentando. Elijah aprendió a aceptar ese aislamiento como parte del proceso. Había convivido con él el tiempo suficiente como para comprender que podía vaciarlo por dentro o endurecerlo y convertirlo en alguien resistente. Eligió lo segundo, aunque tenía que volver a tomar esa decisión cada día. Poco a poco, de forma imperceptible, comenzó a cambiar junto con el camión. Aprendió a leer la máquina como se lee un cuerpo. La forma en que ciertos tornillos cedían bajo presión, mientras que otros exigían paciencia.
las sutiles diferencias en el sonido cuando el metal estaba en buen estado frente a cuando estaba deteriorado. La forma en que la grasa, una vez limpia, revelaba patrones de uso que daban pistas sobre cómo había vivido el camión. Dejó de ver los daños como un caos y empezó a verlos como un mapa. El motor se convirtió en su principal obsesión. Era el corazón del camión, el lugar donde se decidiría el éxito o el fracaso. Se acercó a él con reverencia y cautela, desmontándolo pieza a pieza, documentando todo en su mente. Cuanto más profundizaba, más complejo se volvía el panorama. Algunos componentes estaban desgastados exactamente como era de esperar tras años de uso intensivo. Otros parecían casi intactos, como si hubieran sido sustituidos más recientemente de lo que sugería el estado del resto del camión. Esta inconsistencia le inquietaba. Pasaba las noches estudiando antiguos manuales y diagramas, comparando lo que encontraba con lo que debería haber estado allí. Cuando algo no coincidía, no lo descartaba, lo investigaba. Ese hábito le ralentizaba, pero también le protegía de cometer errores. Más de una vez le salvó de montar algo incorrectamente, basándose en suposiciones en lugar de en pruebas. Hubo momentos de fracaso que casi le destrozaron. Una tarde, tras horas de cuidadoso montaje, intentó probar un subsistema solo para ver cómo fallaba inmediatamente. El sonido que emitía era incorrecto, plano y sin vida, y Elijah sintió que algo dentro de él se derrumbaba con él. Apagó todo y se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en el neumático, mirando al vacío. En esos momentos, las voces regresaron, las risas del desguace, las advertencias de personas que creían estar siendo amables, el eco interno de cada vez que le habían dicho, directa o indirectamente, que sus ambiciones superaban su valía. La tentación de abandonarlo lo presionaba como una fuerza física. Pero luego estaban las pequeñas victorias, un componente atascado que finalmente se soltó, una pieza de repuesto encontrada por una fracción de su costo esperado, un subsistema que respondía exactamente como debía, confirmando que su comprensión estaba creciendo. Estos momentos no se anunciaban en voz alta, llegaban en silencio, casi tímidamente, pero se acumulaban. Cada uno reforzaba la sensación de que no estaba luchando a ciegas, estaba aprendiendo. Se estaba volviendo capaz. La restauración de la cabina le enfrentó al pasado del camión de una manera más íntima. A medida que desmontaba capas del interior, descubrió rastros de las personas que habían pasado sus vidas dentro de ese espacio reducido. Marcas de rozaduras donde las botas habían frotado el mismo lugar una y otra vez. Decoloración en el salpicadero por una mano que descansaba allí durante los largos viajes. Pequeños arañazos cerca de la manilla de la puerta que hablaban de hábitos formados inconscientemente. Limpió con cuidado, conservando lo que pudo sin borrar las pruebas de uso. No se trataba de hacer que la camioneta pareciera nueva. Se trataba de hacerla completa. Los refuerzos ocultos que había descubierto antes se hicieron más evidentes a medida que trabajaba. Los paneles que deberían haber sido decorativos eran estructurales. El aislamiento había sido sustituido por un material más denso que no ofrecía comodidad, sino ocultación. Cuando golpeaba ciertas secciones de las paredes de la cabina, el sonido era inconfundiblemente hueco, pero no vacío. Era controlado, deliberado. Elijah comenzó a comprender que el camión había sido diseñado para transportar más que mercancías. Esta comprensión trajo consigo el miedo. A altas horas de la noche, cuando el aparcamiento estaba vacío, y el único sonido era el lejano ruido del tráfico, se sorprendía mirando por encima del hombro con más frecuencia. La idea de que alguien pudiera seguir interesándose por el contenido de este camión se le metió en la cabeza. Se recordó a sí mismo que habían pasado años, que el camión había sido desechado sin ceremonias. Aún así, la sensación de inquietud persistía. Decidió seguir trabajando de todos modos. Una noche, impulsado a partes iguales por el cansancio y la determinación, Elijah se centró en la parte trasera de la cabina, donde se ocultaba la capa de acero. Aún no la abrió. En su lugar, examinó sus bordes, recorrió las soldaduras con los dedos y estudió cómo se había integrado en la estructura circundante. Estaba hecho con maestría, sin prisas, sin descuidos. Quienquiera que la hubiera instalado esperaba que durara. Esa constatación cambió algo en su interior. No se trataba de un escondite creado por pánico. Era una preparación. El trabajo empezó a parecerle menos una restauración y más una excavación.
Elijah no se limitaba a arreglar lo que estaba roto. Estaba descubriendo una intención. Cada decisión que tomaba tenía ahora importancia, no solo para el futuro del camión, sino para la verdad que en él se escondía. Físicamente, el esfuerzo era inmenso. Tenía las manos constantemente doloridas, la espalda rígida y dormía poco. Había mañanas en las que levantarse era como una batalla que podía perder. Sin embargo, incluso en esos momentos, notaba un cambio en sí mismo. Sus movimientos eran más seguros. Tomaba decisiones más rápidamente. Confiaba en su criterio como nunca antes lo había hecho. Estaba reconstruyendo algo más que metal. El punto de inflexión llegó una tarde, cuando retiró una sección de la pared de la cabina que había estado evitando. Detrás no había aislamiento ni cableado, sino una superficie lisa de acero que no encajaba allí. Cuando la golpeó ligeramente con una herramienta, el sonido fue inconfundible. Hueco. Elijah se quedó muy quieto, con la herramienta colgando flojamente en su mano. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, ahogando los lejanos sonidos de la noche. Todos sus instintos le decían que ese era el umbral que había estado rodeando desde el desguace. Cruzarlo lo cambiaría todo. Limpió la zona con cuidado, quitando la suciedad hasta que se hicieron visibles unas marcas tenues. Eran sutiles, casi invisibles a menos que se supiera dónde buscarlas. Pequeñas líneas grabadas, puntos de referencia, instrucciones dejadas sin palabras. Alguien había querido que se encontrara ese espacio, pero solo por las manos adecuadas. Elijah dio un paso atrás y miró el camión en su conjunto. Por primera vez, no vio un proyecto al borde del colapso. Vio una máquina que había sobrevivido porque estaba destinada a ello. Una máquina que había estado esperando a alguien lo suficientemente paciente, lo suficientemente desesperado como para escuchar. Apagó las luces y cerró con llave para pasar la noche, sabiendo que no le sería fácil conciliar el sueño. Mañana cortaría el acero. Mañana cruzaría la línea entre la reparación y la revelación. La lucha que había comenzado como una prueba de resistencia estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso y mucho más significativo. La noche siguiente, Elijah siguió las tenues marcas a lo largo del panel oculto. El sueño llegó a retazos. Su mente repetía una y otra vez la sensación del metal hueco, la forma en que el sonido había perdurado una fracción de segundo más, como si le respondiera. Cuando finalmente llegó el amanecer, no trajo alivio, trajo claridad. La decisión ya estaba tomada. No habría paz para él hasta que se revelara la verdad que se escondía dentro del camión, fuera cual fuera esa verdad. Llegó antes de lo habitual, con el cielo aún pálido e indeciso, y el aire lo suficientemente fresco como para ponerle la piel de gallina en los brazos. El camión se alzaba en la penumbra, con su enorme silueta ahora familiar, casi acogedora. Elijah se detuvo junto a él por un momento, colocando la mano sobre el acero como había hecho el día que lo compró. El metal estaba frío, insensible, pero el contacto lo tranquilizó. Ya no estaba trabajando en un objeto. Estaba continuando una conversación que había comenzado mucho antes de que comprendiera su lenguaje. Comenzó preparándose con cuidado, metódicamente. Despejó el suelo de herramientas sueltas y escombros, colocando lo que necesitaría al alcance de la mano. Comprobó las medidas 2 veces, trazando las líneas grabadas que había limpiado la noche anterior, confirmando que eran intencionadas, no fruto del azar. Las marcas formaban una geometría sutil, un mapa oculto a plena vista. Quienquiera que las hubiera colocado allí confiaba en que la persona adecuada reconocería su propósito. Las manos de Elijah temblaban ligeramente cuando cogió la herramienta Cuden. Se obligó a hacer una pausa, respirando lentamente hasta que el temblor remitió. No era momento para precipitarse. Un corte equivocado podría destruir lo que se escondía detrás del panel, borrando respuestas que habían sobrevivido décadas, solo para perderse por impaciencia. El primer contacto de la hoja contra el acero provocó una lluvia de chispas por toda la cabina. El sonido fue agudo y violento, resonando en las paredes interiores. Elijah se estremeció instintivamente, pero luego se calmó y continuó. Trabajó lentamente, siguiendo las líneas que había identificado, dejando que la herramienta hiciera su trabajo sin forzarla. El olor a metal caliente llenaba el aire, acre e inconfundible, mezclándose con el persistente aroma a aceite y polvo. A medida que el corte se hacía más profundo, su conciencia se reducía. El mundo exterior dejó de existir.
Solo existía el sonido de la cuchilla, la vibración en sus manos, el progreso constante del corte. El tiempo se alargó, perdió su significado. Era vagamente consciente del sudor que le corría por la espalda, de sus músculos tensándose para mantener el control. Pero nada de eso importaba. Cuando el segmento final se dio, el panel no cayó. Se aflojó, desplazándose de forma casi imperceptible, como si se resistiera a revelar lo que había guardado durante tanto tiempo. Elijah dejó a un lado la herramienta y hizo palancas suavemente en los bordes, con cuidado de no doblar el metal más de lo necesario. Con un suave gemido, el panel se soltó. Detrás no había un espacio vacío, sino un compartimento perfectamente ajustado. Su interior estaba revestido con un material protector oscuro. Parecía menos un escondite rudimentario y más una cámara acorazada diseñada para el movimiento. A Elijah se le cortó la respiración. Esto no era una idea de última hora. Había sido planeado. Metió la mano lentamente, medio esperando que algún mecanismo invisible se le resistiera. No pasó nada. Sus dedos rozaron superficies lisas y luego encontraron el borde de un recipiente fijado dentro del compartimento. Cambió el agarre y tiró. El contenedor era más pesado de lo que esperaba. Lo dejó con cuidado en el suelo de la cabina y lo miró en silencio. Era rectangular, estaba sellado y su exterior solo mostraba los signos del paso del tiempo y de una cuidadosa construcción. Durante un largo rato no lo abrió. Se recostó contra el asiento del conductor y dejó que el peso de lo que había hecho se apoderara de él. Cuando finalmente rompió el sello, el contenido no brillaba. No había una explosión dramática de riqueza, ni una confirmación inmediata de triunfo. En su lugar había papel, cuidadosamente ordenado y conservado, carpetas atadas con cuerda, mapas doblados con precisión, sobres etiquetados con una letra pequeña y disciplinada. Debajo, envueltos en tela encerada, yacían fajos de billetes antiguos, con los bordes desgastados, cuya presencia era más funcional que ostentosa. Elijah levantó una de las carpetas y la abrió. En su interior había notas manuscritas, escasas y directas, llenas de fechas, lugares y símbolos que se repetían a lo largo de las páginas. Al principio no significaban nada para él, pero a medida que continuaba, surgieron patrones, rutas trazadas a través de estados, paradas marcadas en lugares aparentemente anodinos, símbolos que denotaban seguridad, peligro, finalización. No se trataba de un registro comercial, era un registro de movimientos. Su pulso se aceleró al darse cuenta de lo que tenía entre manos. No eran los restos de un solo viaje, sino de muchos, cuidadosamente planificados, cuidadosamente ejecutados. Las vidas se movían silenciosamente entre la atención y el descuido. El camión había formado parte de algo más grande, algo invisible por diseño. Mientras revisaba los documentos, su mano se detuvo. Un nombre le miraba fijamente desde la página. Al principio, Elijah supuso que era una coincidencia. El mundo estaba lleno de nombres compartidos, iniciales compartidas. Pasó la página y luego otra. El nombre apareció de nuevo, acompañado de fechas y anotaciones que le oprimieron el pecho. Estaba escrito con la misma letra disciplinada, repetida con consistencia. El nombre de su padre. El aire pareció salir de la cabina de golpe. Elijah se sintió mareado, desorientado, como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Cerró los ojos, presionando los dedos contra las sienes, tratando de estabilizar sus pensamientos. Los recuerdos le inundaron sin que pudiera evitarlo. La tranquila intensidad de su padre, la forma en que hablaba poco de su trabajo, las largas ausencias explicadas con vagas garantías, la repentina desaparición definitiva que nunca se había explicado del todo. Elijah volvió a abrir los ojos y se quedó mirando la página. La letra no coincidía con la de su padre, pero la presencia del nombre era innegable. No era una mención casual. Estaba integrado en el sistema de notas, repitiéndose con una regularidad que sugería confianza y responsabilidad. Profundizó en el contenedor, y sus movimientos se hicieron más urgentes a pesar de su esfuerzo por seguir siendo cuidadoso. Encontró documentos de identificación con nombres diferentes, pero con fotografías similares. Encontró llaves etiquetadas solo con símbolos que coincidían con los de los mapas. Encontró cartas escritas en lenguaje codificado, cuyo significado era oscuro, pero cuyo tono era inequívocamente serio.
Cada descubrimiento le oprimía más el pecho. La historia que le habían contado toda su vida comenzaba a desmoronarse, sustituida por algo mucho más complejo y doloroso. Su padre no había desaparecido sin más. Había formado parte de una red que existía más allá del alcance de los registros oficiales, una red que había requerido secretismo, no por lucro, sino por supervivencia. El miedo se apoderó de él junto con la revelación. Elijah se volvió muy consciente de su entorno, de las delgadas paredes que lo separaban del mundo exterior. Si esta red había sido expuesta una vez, ¿qué garantía había de que no hubiera dejado enemigos atrás? La idea de que alguien pudiera seguir buscando restos de esta operación le ponía los pelos de punta. Consideró la posibilidad de detenerse, sellar el compartimento de nuevo y fingir que nunca lo había encontrado. La tentación era fuerte. La ignorancia le proporcionaba cierta seguridad, pero el nombre que aparecía en la página lo mantuvo anclado. Ya no se trataba de un misterio abstracto, era su historia. Mientras la luz cambiaba fuera de la cabina, Elijah siguió leyendo. Empezó a comprender la estructura de lo que estaba viendo. Las notas detallaban un sistema de transporte diseñado para mover a las personas silenciosamente a través de territorio hostil. Las rutas evitaban los principales puestos de control y se basaban en las relaciones humanas más que en la infraestructura. El camión no era solo un medio de transporte, era un refugio, un disfraz y un salvavidas. Un documento destacaba sobre los demás. Era más corto, más fragmentado, con una letra menos firme. Las últimas líneas estaban incompletas, cortadas a mitad de la frase. La fecha coincidía aproximadamente con el momento en que su padre había desaparecido. La ubicación estaba marcada con un símbolo que no había visto en ningún otro sitio, seguido de una sola palabra que parecía tener un significado profundo. Último. Elijah cerró la carpeta y se recostó, con las manos apoyadas en las rodillas. La cabina parecía ahora más pequeña, cargada de significado y recuerdos. Imaginó a su padre sentado donde él estaba, escribiendo esas notas, consciente de los riesgos, pero decidiendo correrlos de todos modos. La ira que Elijah había albergado durante años se suavizó y se convirtió en algo más complejo. El respeto, la tristeza y un profundo y doloroso orgullo se entremezclaban en su interior. Ese día no salió del aparcamiento. Se quedó hasta que cayó la noche, organizando el contenido del contenedor, memorizando lo que podía, asegurando todo una vez más dentro del compartimento. Volvió a sellar el panel temporalmente, sin borrar la abertura, pero protegiéndola, consciente ahora de que el camión no solo guardaba secretos mecánicos, sino también morales. Mientras cerraba con llave y se alejaba, Elijah sintió un profundo cambio dentro de sí mismo. El proyecto había dejado de ser solo una restauración. Se trataba de la administración, de llevar adelante una verdad que había estado oculta porque era necesario. El camión no había sobrevivido por accidente. Había resistido porque estaba destinado a ser encontrado. Y ahora que lo había sido, Elijah comprendió que no podía simplemente volver a ensamblar el acero y marcharse. El compartimento dentro del acero había abierto una puerta que no se podía cerrar, llevándolo hacia respuestas que exigirían un valor igual a la paciencia que lo había llevado hasta allí. Después de que el compartimento se abriera y se volviera a cerrar, el camión ya no parecía silencioso. Incluso cuando Elijah se encontraba fuera de él, con las herramientas inactivas en sus manos, sentía una presencia que antes no había estado allí. No era solo miedo, aunque el miedo formaba parte de ello. Era conciencia. El camión había cruzado una frontera invisible, pasando de ser un objeto a ser un testigo, y Elijah no podía ignorar lo que transportaba. Los días siguientes al descubrimiento transcurrieron en una extraña suspensión. Elijah siguió trabajando en la restauración, pero el ritmo había cambiado. Ahora cada movimiento parecía deliberado, sopesado en función de lo que había aprendido. Tenía cuidado de no llamar la atención, era consciente de la frecuencia con la que iba y venía, y era cauteloso con respecto a quién le veía trabajar hasta altas horas de la noche. El secreto que antes pertenecía al camión había comenzado a moldear su propio comportamiento. Por la noche, cuando el aparcamiento estaba en silencio y el mundo se reducía al resplandor de una sola lámpara, Elijah volvía al contenido del compartimento oculto. Estudiaba el documento lentamente, con paciencia, enseñándose a sí mismo a leer lo que nunca se había pensado que se leyera rápidamente.
Las notas eran escasas, escritas con una economía del lenguaje que no dejaba lugar a los sentimientos. Los nombres estaban abreviados o sustituidos por símbolos. Las ubicaciones estaban codificadas mediante referencias indirectas en lugar de coordenadas. Sin embargo, cualquiera que estuviera dispuesto a mirar con atención podía descubrir ciertos patrones. Elijah siguió las raíces con el dedo por los mapas, siguiendo las líneas que se entrelazaban a través de carreteras secundarias, zonas industriales, pueblos olvidados y extensiones de terreno abierto que apenas aparecían en los mapas oficiales. Eran caminos diseñados para evitar el escrutinio, para deslizarse entre los sistemas en lugar de enfrentarse a ellos. El camión había sido un punto ciego en movimiento, demasiado común para atraer sospechas, demasiado constante para ser cuestionado. A medida que su comprensión se profundizaba, Elijah comenzó a buscar más allá de los propios documentos. Pasó horas en bibliotecas y archivos, revisando periódicos antiguos, registros municipales y bases de datos olvidadas. Buscó fragmentos que pudieran coincidir con lo que había encontrado. Informes de familias que desaparecieron sin explicación. Menciones de refugios abandonados descubiertos años demasiado tarde. Referencias vagas a rumores que nunca se habían confirmado. Poco a poco, con dificultad, el pasado comenzó a tomar forma. La red descrita en los documentos no era grande, pero era resistente. Se basaba en personas que vivían al margen, acostumbradas a moverse sin llamar la atención. Camioneros, mecánicos, propietarios de pequeños negocios a lo largo de las autopistas que hacían pocas preguntas y recordaban aún menos nombres. Formaban una cadena de confianza que se extendía a través de los estados, invisible para aquellos que no sabían dónde buscar. Las personas a las que ayudaban no eran delincuentes. Eran familias que huían de la violencia, la intimidación y la injusticia sistemática. Personas que habían agotado las vías oficiales y las habían encontrado cerradas u hostiles. El camión les había ofrecido un pasaje cuando no quedaba ningún otro camino, transportando su carga humana oculta tras el acero en silencio. Elijah comenzó a comprender por qué el secreto había sido absoluto. La exposición no habría significado vergüenza o pérdidas económicas. Habría significado vidas destruidas. Con esta creciente comprensión, el papel de su padre se hizo más claro. Las recurrentes referencias a su nombre no eran fortuitas. Marcaban responsabilidad, coordinación, toma de decisiones. Su padre no había sido un participante secundario. Había sido fundamental. Se le había confiado la planificación y el momento oportuno, y se le había confiado la seguridad de los que iban dentro del camión. Esta comprensión cambió los recuerdos de Elijah de una manera inquietante. Los momentos de su infancia cobraron un nuevo significado. La forma en que su padre estudiaba los mapas a altas horas de la noche, las llamadas telefónicas que recibía fuera, su voz baja y controlada, la tensión que Elijah había percibido sin comprender. Lo que antes había percibido como distancia, ahora se revelaba como vigilancia. La última entrada de los documentos era la que más le inquietaba. Estaba incompleta, escrita bajo lo que Elijah imaginaba que debía de haber sido una presión inmensa. La letra era temblorosa y el espaciado irregular. Hacía referencia a un punto de encuentro marcado solo por un símbolo y un intervalo de tiempo que sugería urgencia. La palabra último no aparecía como una declaración, sino como un reconocimiento silencioso. Era el final de algo. Elijah no sabía si por diseño o por necesidad. Comenzó a hacerse preguntas que había evitado durante años. ¿Qué le había sucedido realmente a su padre en ese último viaje? Si había sido traicionado por alguien dentro de la red o descubierto por quienes se oponían a ella, si su desaparición había sido un acto de sacrificio más que un fracaso. Estas preguntas llevaron a Elijah más allá de los documentos y al mundo físico. Utilizando las coordenadas y los símbolos que había descifrado, visitó varios de los lugares marcados en los mapas. Algunos eran insignificantes, apenas merecían una mirada. Un restaurante cerrado junto a la salida de una autopista, un almacén abandonado cubierto de maleza, una franja de tierra donde ya no quedaba nada excepto unos cimientos de hormigón. Sin embargo, al estar en esos lugares, Elijah sintió el eco del movimiento, de personas que pasaban brevemente y no dejaban rastro. En uno de los lugares, encontró una señal oxidada con un símbolo borroso que coincidía con los de los documentos. Estaba casi borrado por el paso del tiempo, solo visible cuando la luz lo iluminaba en el ángulo adecuado.
Elijah se quedó allí de pie durante mucho tiempo, imaginando el camión llegando al amparo de la oscuridad, las puertas abriéndose brevemente, vidas saliendo hacia la incertidumbre y la esperanza. El impacto emocional de estos descubrimientos fue más duro que cualquier trabajo físico. Elijah se encontró lamentando no solo la pérdida de su padre, sino también los años de malentendidos que siguieron a su desaparición. La ira que había acumulado se disolvió en algo más complejo. Su padre no había elegido la ausencia a la ligera. Había elegido la responsabilidad por encima de la seguridad, el deber por encima de la visibilidad. Sin embargo, esa comprensión no le proporcionó paz. Exigía acción. A medida que Elijah continuaba su investigación, comenzó a notar sutiles reacciones en el mundo que le rodeaba. Un bibliotecario se demoraba demasiado en atender sus solicitudes. Un anciano en una parada de carretera lo estudió con una expresión que rayaba en el reconocimiento antes de apartar la mirada. Una vez, mientras fotografiaba un edificio abandonado atado a las raíces, Elijah sintió la inconfundible sensación de estar siendo observado. Estos momentos agudizaron su cautela, limitó lo que compartía, incluso con aquellos que parecían comprensivos. El secreto del pasado se filtró en el presente, recordándole que algunas verdades, una vez descubiertas, conllevaban sus propios riesgos. Mientras tanto, el camión seguía revelando su propósito. A medida que Elijah restauraba sus sistemas, descubría más pruebas de su vida anterior. Canales de ventilación ocultos dentro de las paredes, paneles de suelo reforzados diseñados para distribuir el peso de manera uniforme, sutiles modificaciones que habrían hecho posible una ocupación prolongada sin ser detectada. Cada detalle hablaba de previsión y cuidado. El camión había sido diseñado no solo para transportar personas, sino para protegerlas. Elijah llegó a comprender que el desguace no había sido el final de la historia del camión, sino un intento de borrarla. La máquina había sido despojada de sus características identificativas, su propósito oscurecido, su existencia reducida a chatarra. Había sobrevivido no porque alguien lo hubiera querido, sino porque nadie creía que ya importara. Esa creencia había sido un error. Cuanto más profundizaba Elijah, más claro se le hacía el camino. No podía limitarse a restaurar el camión y ocultar lo que había encontrado. Hacerlo sería repetir el ciclo de silencio que había consumido la vida de su padre. La verdad exigía ser transmitida, no enterrada de nuevo. Una noche, mientras organizaba sus notas y guardaba los documentos una vez más en el compartimento, Elijah sintió un cambio en su interior. El proyecto ya no era una apuesta ni un reto personal. Era una responsabilidad heredada, más que elegida. No se limitaba a reparar una máquina. Se estaba convirtiendo en el guardián de una historia que la historia había intentado descartar. El pasado, antes fragmentado e incierto, había comenzado a fusionarse en una narrativa demasiado significativa como para ignorarla. Y con esa comprensión llegó el conocimiento de que restaurar el camión era solo el primer paso. Cuando volviera a la carretera, transportaría algo más que acero y combustible. Transportaría recuerdos, verdades y el peso de las decisiones tomadas en silencio. Cuando Elijah cerró el compartimento y dio un paso atrás, el camión se alzaba ante él, ya no solo como un monumento a la resistencia, sino como un recipiente de legado. La historia oculta había llegado a sus manos y ahora estaba claro que no lo soltaría sin antes remodelar su futuro. El camino que tenía por delante no prometía ser sencillo, pero por primera vez Elijah entendió a dónde conducía. Cuando Elijah llegó a la etapa final de la restauración, el camión ya no se parecía al desguace olvidado que había sacado del depósito de chatarra. Sin embargo, tampoco parecía algo recién nacido. Su superficie presentaba un equilibrio deliberado entre la renovación y la memoria, como si los años que había soportado no fueran un defecto que debiera borrarse, sino una verdad que debía reconocerse. El trabajo mecánico se volvió más preciso, casi ceremonial. Se probó y volvió a probar cada sistema, no solo por miedo al fracaso, sino por respeto a lo que la camioneta había transportado y podría volver a transportar. Elijah avanzó en el proceso con una calma que no había tenido al principio. Donde antes dudaba constantemente de sí mismo, ahora confiaba en sus manos y en su criterio. El motor, antes silencioso y corroído, había sido reensamblado pieza a pieza, limpiado,
alineado y ajustado con una paciencia rayana en la reverencia. Cuando apretó los últimos tornillos, se detuvo más tiempo del necesario, con la palma de la mano apoyada contra el metal, como si buscara el pulso. El exterior fue tomando forma poco a poco. Elijah resistió la tentación de borrar todas las cicatrices. Eliminó la corrosión que amenazaba la integridad del chasis, reforzó las secciones debilitadas y selló las juntas expuestas, pero dejó algunas marcas intactas. Quedaron pequeñas abolladuras. Las ligeras decoloraciones contaban historias que no quería silenciar. Cuando finalmente se aplicó la pintura nueva, se hizo con cuidado y de manera uniforme, restaurando la presencia del camión sin convertirlo en algo falso. A la luz del sol volvía a aparecer potente, no impoluto, sino honesto. En el interior de la cabina, la transformación fue más discreta. Se reparó la tapicería desgarrada, en lugar de sustituirla por completo. Se restauró el funcionamiento del salpicadero, se limpiaron y recalibraron sus instrumentos. Elijah se aseguró de que todo funcionara como debía, pero conservó los sutiles signos de uso. El volante aún conservaba la suavidad de innumerables kilómetros. Los paneles del suelo, ahora reforzados y seguros, aún mostraban ligeros signos de desgaste. No se trataba de una pieza de museo, era una máquina viva. Durante todo este proceso, Elijah fue consciente del compartimento oculto. No lo volvió a abrir innecesariamente. Su contenido estaba seguro, protegido, a la espera. Saber que estaba allí cambió su forma de trabajar. Cada decisión conllevaba una responsabilidad añadida. No estaba restaurando una reliquia, estaba preparando un vehículo. Llegó el día en que no quedaba nada por arreglar. Elijah se quedó de pie junto al camión a la luz de la madrugada, con las herramientas guardadas y las manos ociosas por primera vez en meses. El aparcamiento estaba en silencio, el aire era fresco y tranquilo. Era el momento que había imaginado y temido a partes iguales. No habría más preparativos, ni más excusas. Lo único que quedaba era actuar. Se subió al asiento del conductor y cerró la puerta. El sonido era sólido, tranquilizador. Se quedó allí sentado durante un largo rato sin tocar nada, respirando el familiar olor a metal y aceite, consciente de lo lejos que había llegado desde que entró por primera vez en el desguace. Su mano se cernió sobre el contacto. Por un instante, la duda le asaltó. Si el motor fallaba, si algo que había pasado por alto salía a la luz ahora, el peso sería aplastante. Apartó ese pensamiento y giró la llave. Al principio, solo se oyó el sonido de los sistemas activándose, el bajo zumbido eléctrico que precedía a la vida. Luego, el motor tosió, vaciló y se silenció. Elijah apretó la mandíbula. Esperó, contó sus respiraciones y lo intentó de nuevo. Esta vez, la respuesta fue diferente. El motor arrancó, vaciló y luego rugió con una profundidad que llenó la cabina y le hizo vibrar el pecho. El sonido era rico y constante, inconfundiblemente vivo. Elijah cerró los ojos mientras la vibración se estabilizaba en un ritmo, una cadencia familiar que parecía hacer eco de recuerdos que él nunca había vivido plenamente. Cuando los abrió, su visión se nubló brevemente. No se limpió la cara. Dejó que el motor funcionara, escuchando, buscando irregularidades. No había ninguna. El camión funcionaba al ralentí, como si nunca hubiera estado en silencio, como si simplemente hubiera estado esperando permiso para volver a hablar. Cuando finalmente puso el camión en marcha, la sensación fue surrealista. El peso se desplazó suavemente. La dirección respondió con confianza. Cuando el camión salió del aparcamiento y se adentró en la carretera, Elijah sintió que algo se liberaba dentro de él. Meses de tensión y vigilancia se disiparon, sustituidos por una tranquila certeza. Al principio no condujo muy lejos. Recorrió calles conocidas, probó los frenos y la aceleración, escuchó atentamente por si había algún indicio de problema. El camión respondió a la perfección, llamó la atención de inmediato. La gente se detenía y lo miraba, con expresiones que mezclaban sorpresa y admiración. Algunos reconocieron la forma, el tamaño y la autoridad de la máquina, pero ninguno pudo adivinar su origen. Finalmente, Elijah se dirigió hacia el desguace. El regreso no estaba planeado para ser una confrontación, pero sin embargo lo fue. Cuando se acercó a la entrada familiar, los trabajadores miraron hacia arriba con confusión. El camión que veían no era el desastre que recordaban. Se movía con confianza.
La pintura reflejaba la luz, el motor zumbaba con una potencia controlada. Las conversaciones se detuvieron. Las risas se apagaron sin terminar. Elijah redujo la velocidad al pasar por el lugar donde el camión había estado abandonado. No miró a nadie directamente. No era necesario. El silencio lo decía todo. No se detuvo. Había dejado claro su mensaje sin necesidad de palabras. En los días siguientes, la presencia del camión comenzó a tener repercusión. La gente hacía preguntas. Algunos reconocieron la maestría con la que estaba fabricado. Otros intuían que había una historia detrás, algo más que un éxito mecánico. Elijah respondía con cautela, compartiendo lo que se podía verificar, lo que se podía demostrar sin revelar lo que aún necesitaba protección. Llevó los documentos a quienes podían autentificarlos. Los archiveros confirmaron la antigüedad y el origen de los materiales. Los historiadores señalaron la coherencia de las rutas con los patrones de migración no documentados y las redes secretas que se sospechaban desde hacía tiempo, pero que nunca se habían demostrado. Los periodistas se acercaron a él con curiosidad, atenuada por la incredulidad. La atención trajo consigo presión. Hubo ofertas, algunas sutiles, otras directas. Dinero por el camión, dinero por los documentos, promesas de anonimato, de comodidad, de una vida más fácil. Elijah escuchó sin comprometerse. Entendía la tentación. Después de años de escasez, la idea de un alivio financiero tenía un atractivo innegable, pero cada oferta le parecía incorrecta. También comenzó a sentir resistencia. No todo el mundo acogía con agrado el resurgimiento de esta historia. Algunas preguntas eran respondidas con silencio. Algunas consultas eran redirigidas o retrasadas. Una vez, Elijah encontró su espacio de trabajo alterado, sin que faltara nada, pero claramente registrado. El mensaje era tácito, pero claro. El miedo volvió, esta vez más agudo, basado en la realidad y no en la imaginación. Elijah ajustó sus rutinas, varió sus horarios y se aseguró de que el camión nunca quedara desatendido durante mucho tiempo. Tenía cuidado con sus palabras, sus movimientos, su confianza. Aún así, no se detuvo. El primer viaje largo llegó en una mañana clara, cuando el horizonte se extendía amplio y acogedor. Elijah condujo el camión por la autopista, integrándose suavemente en el flujo del tráfico. El motor se estabilizó en un ritmo constante y la carretera se desplegó bajo las ruedas. Ahí era donde pertenecía el camión. La autopista parecía una continuación más que un destino. A medida que pasaban los kilómetros, Elijah sintió una sensación de alineación que nunca había experimentado. Imaginó a su padre en carreteras similares, con las manos en el mismo tipo de volante, los ojos escaneando la distancia con tranquila concentración. La ira que una vez había definido su recuerdo se suavizó aún más, sustituida por la comprensión y una sensación de conexión que trascendía el tiempo. Cuando se detuvo en un área de descanso a lo largo de una ruta marcada en los viejos mapas, Elijah salió y se paró junto al camión. El paisaje era ordinario, fácil de pasar por alto, pero saber lo que había ocurrido allí una vez lo transformaba. Estaba parado en un lugar donde las vidas habían cambiado de dirección, donde el miedo se había encontrado con el coraje y el silencio. A medida que el sol se ponía, Elijah regresó a la cabina y continuó su camino. La carretera se extendía ante él, oscureciéndose gradualmente, iluminada por el constante barrido de los faros. El camión avanzaba sin vacilar, llevando ahora su historia a la vista, sin ocultarla bajo el óxido y el abandono. El regreso a la carretera era más que una prueba mecánica. Era una declaración. El pasado no se había borrado, había perdurado, esperando el momento en que pudiera volver a moverse. Elijah siguió conduciendo, consciente de que lo que llevaba exigiría más de él de lo que jamás había dado antes. Pero por primera vez, esa exigencia no le parecía una carga, le parecía un propósito. La máquina que una vez había sido descartada como insalvable volvía a estar viva y con ella, una historia que se negaba a permanecer enterrada. La atención no disminuyó después de que el camión volviera a la carretera. Más bien se intensificó, cobrando peso e impulso a medida que la noticia se difundía más allá de los círculos que Elijah podía ver. La máquina que una vez había sido objeto de burlas en un desguace, ahora tenía una presencia que atraía a la gente sin esfuerzo. No era solo la artesanía lo que despertaba la curiosidad, ni siquiera el misterio que insinuaba su cuidadosa restauración.
Era la sensación de que el camión representaba algo inacabado, algo que había esperado demasiado tiempo para ser reconocido. Elijah sentía ese peso cada vez que se subía a la cabina. Las ofertas comenzaron a llegar con creciente audacia. Al principio venían envueltas en cortesía, enmarcadas como admiración por parte de coleccionistas e inversores que hablaban de rareza, de valor histórico, de potencial de ganancias. Elogiaban su trabajo, su perseverancia, su visión, hablaban de cifras lo suficientemente grandes como para resolver los problemas que había arrastrado durante la mayor parte de su vida adulta. Deudas borradas, estabilidad asegurada, un futuro que ya no dependía de cálculos cuidadosos y agotamiento. Cada oferta llevaba consigo la misma sugerencia tácita. Vende. Deja que la historia vuelva a ser un objeto. Deja que pase a manos privadas donde pueda ser controlada, conservada y, en última instancia, silenciada. Elijah escuchó sin comprometerse. Las palabras le llegaban como estática. Entendía la tentación más claramente de lo que cualquiera de los que se la ofrecían podía imaginar. Sabía lo que significaba vivir sin margen, medir la supervivencia en semanas en lugar de años. La idea de liberarse era seductora por su simplicidad, pero cada vez que imaginaba aceptar, la imagen se derrumbaba bajo su propio peso. Volvería a ver el nombre de su padre en la página, escrito con cuidado e intención. Recordaría las raíces trazadas en los mapas, las vidas que habían pasado por el espacio oculto detrás del acero. Sentiría el zumbido del motor bajo sus manos y comprendería que el camión ya no era suyo para venderlo. En ese sentido, nunca había sido realmente suyo. Lo había encontrado, sí, lo había restaurado, pero la propiedad no era lo mismo que la administración. La presión no solo se manifestaba en forma de dinero. Algunas preguntas tenían un tono más agudo, preguntas que parecían ensayadas, solicitudes de acceso a documentos enmarcadas como interés académico, pero entregadas con urgencia. Había momentos en los que Elijah sentía resistencia en lugar de curiosidad, como si se esperara que ciertas verdades permanecieran ocultas sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Una vez llegó un mensaje sin remitente, aconsejándole que tuviera cuidado con lo que compartía y con quién. No era una amenaza, no era necesario. El miedo volvió, pero no lo dominó. Elijah respondió eligiendo la visibilidad en lugar del silencio. Comenzó a planificar deliberadamente, alejándose del aislamiento y el secretismo sin abandonar la precaución. Se asoció con historiadores y defensores legales que comprendían la importancia de lo que se había descubierto. Compartió la documentación con cuidado, asegurándose de que existieran copias fuera de su control, de que la verdad no pudiera borrarse eliminando a una sola persona u objeto. Cada paso se sentía como cruzar otro umbral, cambiando la seguridad personal por la memoria colectiva. El camión se convirtió en el centro de este esfuerzo. Elijah lo transformó no en un espectáculo, sino en una presencia. Restauró ciertas secciones interiores para mostrar cómo habían funcionado los espacios ocultos, dejando otras intactas, ocultas detrás de paneles que permanecían sellados. No se invitaba a los visitantes a maravillarse solo por la ingeniosa ingeniería. Se les invitaba a comprender por qué esa ingeniería había sido necesaria. El camión viajó a pequeños pueblos y ciudades olvidadas, deteniéndose en lugares que reflejaban los marcados en los viejos mapas. A veces, la gente reconoce las raíces instintivamente, aunque no pueda articular el porqué. Otros acudieron simplemente porque habían oído que había algo que merecía la pena ver, algo que no encajaba perfectamente en las narrativas oficiales. Las historias comenzaron a salir a la superficie. Una anciana habló en voz baja de una noche, décadas atrás, en la que su familia había sido trasladada sin explicación alguna, solo con la indicación de que confiaran en el conductor y guardaran silencio. Un hombre recordó un rumor de su infancia sobre un camión que nunca aparecía en los manifiestos, pero que siempre llegaba cuando se le necesitaba. Estos relatos no siempre coincidían perfectamente, pero juntos formaban un mosaico de experiencias vividas que llenaba los espacios entre los documentos. Elijah escuchaba más de lo que hablaba. Con cada historia, el peso que llevaba sobre sus hombros cambiaba. Lo que antes había sido una herencia privada se convirtió en una responsabilidad compartida. Se dio cuenta de que el camión no era solo un memorial a las decisiones de su padre, sino a una red de valentía que nunca había buscado reconocimiento.
Se trataba de personas que habían actuado sin esperar recompensa, creyendo que la supervivencia en sí misma era justificación suficiente. Los fondos que había encontrado en el compartimento se convirtieron en la base de algo nuevo. Elijah se negó a tratar el dinero como una ganancia personal. En cambio, trabajó con asesores para crear una fundación dedicada a la asistencia jurídica, la ayuda para la reubicación y la educación de las familias que se enfrentaban a barreras sistémicas. La historia del camión dio credibilidad a la iniciativa, basándola en la historia en lugar de en la abstracción. Lo que antes se había hecho en silencio por necesidad, ahora podía apoyarse abiertamente sin disimulos. El trabajo era agotador, a menudo abrumador. Hubo contratiempos, obstáculos burocráticos y momentos en los que la magnitud de la tarea amenazaba con engullirlo por completo. Pero también había una claridad que nunca antes había conocido. Cada desafío se sentía conectado a un propósito más grande que la comodidad o el reconocimiento. En los momentos más tranquilos, Elijah reflexionaba sobre su propia transformación. Ya no era el hombre que había entrado en un desguace en busca de piezas baratas y se había marchado con un cacharro del que todos se burlaban. Ya no medía su valía por lo invisible que podía llegar a ser. A través del proceso de restauración, había recuperado no solo una máquina, sino también la comprensión de sí mismo. Había heredado más que preguntas sin respuesta. Había heredado un estándar. La ira que alguna vez había sentido hacia su padre se disolvió por completo. En su lugar, había una comprensión matizada del miedo, el coraje y el sacrificio. Su padre no había sido perfecto. Había tomado decisiones que dejaron heridas, pero esas decisiones también habían salvado vidas. Elijah aprendió a aceptar ambas verdades sin dejar que una borrara a la otra. La camioneta siguió siendo fundamental en este ajuste de cuentas. Por la noche, cuando los acontecimientos del día se desvanecían y el mundo se quedaba en silencio, Elijah a veces conducía solo por tramos de carretera que reflejaban los de los viejos mapas. Los faros abrían túneles en la oscuridad. El ritmo constante del motor lo mantenía anclado en el presente. En esos momentos se sentía cerca de su padre, no como un recuerdo congelado en la pérdida, sino como una presencia que se transmitía a través de la acción. La respuesta del público evolucionó con el tiempo. La fascinación inicial dio paso al respeto y luego a algo más profundo. El camión se convirtió en un símbolo no de espectáculo, sino de persistencia. Era la prueba de que lo que la sociedad descarta como sin valor puede tener un significado inmenso si alguien está dispuesto a mirar con suficiente atención. Los jóvenes se quedaban más tiempo en las exposiciones haciendo preguntas que iban directamente al meollo del asunto. ¿Por qué había sido necesario? ¿Quién decide qué seguridad es importante? ¿Qué se le debe a quienes actúan en silencio? Elijah nunca ofrecía respuestas sencillas. Las risas del desguace le parecían ahora lejanas, casi irreales. Quienes antes se habían burlado de él evitaban su mirada cuando se cruzaban, no solo por vergüenza, sino por reconocimiento. Habían juzgado mal, no solo una máquina, sino la determinación de un hombre. Ese error de juicio no se podía deshacer, solo recordar. Con el paso de los años, la historia del camión se entrelazó con el tejido de las comunidades con las que entró en contacto. Ya no era una curiosidad, era un punto de referencia, un recordatorio de que la historia no siempre se anuncia y que el valor a menudo tiene rostros comunes. En una tarde despejada, Elijah se encontró de nuevo solo en la autopista, con la carretera extendiéndose infinitamente ante él. El camión avanzaba con confianza, con su motor como compañero constante. El mundo más allá del parabrisas flotaba en una tranquila continuidad. Pensó en el desguace donde había comenzado la historia, en el lugar donde se asumían los finales y el valor se medía en peso y chatarra. Ahora comprendía lo errónea que había sido esa suposición. El camión no había sido basura. Tampoco lo había sido el silencio de su padre. Tampoco lo habían sido las vidas que se movían silenciosamente en la oscuridad. Lo que se había descartado no era el significado, sino la paciencia. Mientras la carretera se desplegaba bajo las ruedas, Elijah no sentía necesidad de apresurarse. El destino importaba menos que el movimiento en sí. El legado que llevaba consigo no era algo que se pudiera vender o exhibir detrás de un cristal. Era algo que había que vivir kilómetro a kilómetro, elección tras elección. El camión siguió avanzando, con los faros atravesando la noche,
llevando consigo una historia que ya no podía borrarse y un futuro moldeado no por la riqueza, sino por un propósito. Si esta historia te ha sorprendido, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que sucede a continuación. Mira nuestros próximos videos para descubrir más historias ocultas que conmocionaron a todo el mundo. Y si esta historia te ha emocionado, comparte este video con alguien que necesite verlo.